Mis hermanos, después de haber alabado a nuestro Señor Jesucristo, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios, considerando primeramente lo siguiente. Cuando el cristianismo intentaba abrirse paso en el mundo dominado por la cultura griega, tuvo que enfrentarse con viejos conceptos sobre Dios, como era el caso del helenismo, el cual se había transmitido durante siglos con la idea de una divinidad impasible, es decir, incapaz de padecer o sentir, pero de igual forma totalmente alejada del mundo y de los seres humanos. Ya que para el helenismo, los dioses eran demasiado puros para mezclarse con el hombre y de igual forma eran demasiado perfectos para experimentar sentimientos de dolor, cansancio o tristeza. Sin embargo, Jesús se presenta ante el mundo como un Dios que vive como hombre, que llora como hombre, que se cansa como hombre, que sufre como hombre y que muere como hombre. Por ese motivo, para los griegos, bajo el concepto helenista, Jesús no era Dios. Pero por otro lado, también se levantaron otras voces que intentaron reconciliar la divinidad de Jesús con la vieja idea de la divinidad griega, siendo o surgiendo con este tipo de voces una corriente de pensamiento que fue llamada docetismo, el cual negaba la plena humanidad de Cristo, ya que Dios no podía tener un cuerpo que se cansara, que llorara, que sufriera y que muriera. Y derivado de este concepto docetista, empezaron a surgir falsas enseñanzas en cuanto a la humanidad de Jesús. Y Pablo, mis hermanos, también tuvo que lidiar con este tipo de pensamientos o de falsas doctrinas en el primer siglo, ya que estaban metiéndole a los corintios en su cabecita ideas para apartarlos de la verdad del evangelio. Pero también querían quitarle a Pablo la autoridad apostólica que el Señor le había dado, por lo que ellos lo hacían a través de sus falsas enseñanzas con las cuales estaban engañando a los corintios. Y con esto en mente, mis hermanos, vamos a entrar al capítulo 11 de la segunda carta de Pablo a los corintios, donde Pablo va a tratar los siguientes 5 puntos en este capítulo. En primer lugar, va a hablar de un celo de Dios, ya que Pablo quería que los corintios se presentaran como una iglesia pura y santa al Señor. En segundo lugar, hay un temor por un engaño, ya que Satanás, mis hermanos, siempre está detrás de todo engaño. En tercer lugar, hay una tolerancia, ya que los corintios escuchaban las falsas enseñanzas en la iglesia o toleraban que se metieran las falsas enseñanzas en la iglesia. En cuarto lugar, hay una predicación gratuita, ya que Pablo no era una carga para la iglesia. Y en quinto lugar, hay un disfraz, porque los falsos se disfrazan de verdaderos cuando realmente son falsos. Sin embargo, mis hermanos, el día de hoy solo vamos a estar tocando los primeros 6 versículos de este capítulo 6, donde veremos solamente los primeros 3 puntos, es decir, el celo que había en Pablo hacia los corintios, el temor de Pablo por el engaño y la tolerancia que había en los corintios hacia los falsos en la iglesia. Así que vayamos al texto base, segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice aquí la palabra de Dios: ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, y si os recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El título que hemos dado a esta enseñanza es Los falsos engañan. Los falsos engañan. Oremos. Oh mi Dios, te pido que nos des sabiduría, entendimiento a lo que tú quieres enseñarnos hoy a través de tu palabra, porque es claro que hay un celo que Pablo nos estará hablando el día de hoy, pero también hay un temor como el que seguimos viviendo el día de hoy en relación a los falsos. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento de esto y que sea tu Espíritu Santo el que siga hablándonos, guiándonos y enseñándonos tu palabra para que seamos edificados. Así que, mi Dios, ponemos esta enseñanza en tus manos y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón para darnos dirección. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, el apóstol Pablo inicia esta sección de la carta con un deseo cuando dice, ojalá, ya que esta palabra en griego era utilizada para expresar un deseo, como cuando Pablo le dice a los corintios, en primera a los Corintios capítulo 4, en el verso 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es claro que aquí el deseo de Pablo era que los corintios ya estuvieran reinando, por eso les dice, ojalá reinases. Sin embargo, mis hermanos, el deseo de Pablo que está expresando en el versículo 1 de este capítulo 11 era en relación a una tolerancia. Por eso les dice, ojalá me toleraseis. Es como decir, quisiera que me soportaran o me toleraran, pero en relación a un poco de locura. Ahora, cuando Pablo aquí utiliza la palabra locura en griego, esta palabra se refiere a insensatez o necedad, como lo es el evangelio en nuestros días para el mundo. Por eso Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La realidad, mis hermanos, es que el evangelio que nosotros predicamos en la iglesia de Jesucristo para el mundo es una locura, ya que el mundo se mueve por medio de conceptos muy diferentes a los que Dios establece en su palabra, como por ejemplo, el mundo dice, sigue los deseos de tu corazón. Pero la Escritura dice, el corazón del hombre es engañoso. Es claro que son dos conceptos totalmente diferentes. Otro ejemplo lo tenemos en el docetismo, ya que bajo esta filosofía, Dios no puede habitar en el mundo con sufrimientos. Por eso negaban la encarnación de Cristo y también su muerte. Sin embargo, la palabra de Dios en relación a la encarnación de Cristo nos enseña en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en relación a la muerte de Jesús, el Señor nos dice en su palabra en 2 Corintios 5, en los versículos 13 al 15, dice, porque si estamos locos es para Dios.
Si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto definitivamente, mis hermanos, para el mundo es una locura, ya que los que abrazaban el docetismo, no podía ser que Dios se encarnara y muriera. Sin embargo, para nosotros que abrazamos la fe en el Evangelio, esto no es una locura, ya que lo enseña la palabra de Dios. Y para nosotros la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pablo termina el versículo diciendo, sí, tolerarme. Es como si les dijera, soporten lo que estoy diciendo, aunque esto parezca una locura. Y en el versículo 2 les da la razón de la locura. Cuando les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un esposo, con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y aquí entramos, mis hermanos, al primer punto de la enseñanza, ya que había en Pablo un celo por los corintios. Solo que este celo, mis hermanos, no era como el celo destructivo que muchas veces se experimenta en las relaciones interpersonales. Un ejemplo de esto lo vemos entre Saúl y David, ya que Saúl le tenía celos a David, pero de una forma destructiva, como se registra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, donde dice que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, pero cuando las mujeres cantaban y danzaban decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y esto hizo que el rey Saúl se enojara en gran manera, al punto que a partir de ese día, Saúl no miraba con buenos ojos a David. Otra versión dice que Saúl miraba a David con recelo. Por ese motivo, Saúl intentó matar a David en varias ocasiones. Este celo, mis hermanos, es muy, pero muy destructivo. Por eso debemos tener mucho cuidado con él, ya que también se puede dar dentro de la misma iglesia para destrucción. De hecho, hay un caso registrado en el tercer libro de Juan, cuando dice que Diótrefes, un líder de la iglesia, como quería tener el primer lugar, no nos recibe, dice Juan. Pero también expulsaba de la iglesia a los que recibían a los hermanos que venían de otros lugares. Este es lo que hace el celo en el corazón engañoso del hombre. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con este celo, ya que es muy destructivo tanto dentro como fuera de la iglesia. Sin embargo, Pablo no está hablando de este celo que es destructivo, sino del celo de Dios donde no hay maldad. De hecho, Jesús también tuvo este celo. Cuando echó fuera a los cambistas del templo en cumplimiento al Salmo 69:9, que dice, porque me consumió el celo de tu casa y de los nuestros. Esta palabra nuestros se refiere a una falta de respeto o insultos. Por eso después dice, de los que te vituperan cayeron sobre mí. Y es claro que Jesús actuó con un celo santo, y con este celo es que Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ahora, Pablo aquí utiliza una palabra griega que se refiere a un compromiso de matrimonio que siempre hay entre un hombre y una mujer. Y esta palabra es desposado.
Por eso dice, pues os he desposado. Ahora, Pablo aquí, como padre espiritual de los corintios, los presenta como una hija que ha sido desposada con Jesucristo, ya que es el novio de la iglesia que se ha comprometido en matrimonio. Lo cual, mis hermanos, se efectuará en el futuro, como se menciona en Apocalipsis, capítulo 19, en los versos 7 y 8, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces es claro que un día Jesucristo tomará a su iglesia como esposa. Sin embargo, el concepto de esposa en el Antiguo Testamento también se le había asignado al pueblo de Israel, como se menciona en Isaías capítulo 54, en el verso 5, donde dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Es claro que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también era la esposa de Dios, porque Dios era su marido, como dice aquí el profeta Isaías. Sin embargo, la realidad es que siempre fue una esposa infiel. Porque recordemos que desde que Josué muere y termina la conquista y reparte las tierras, la Escritura dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y por lo tanto se involucraron con los ídolos de Canaán, como lo era Baal y Astarot. Por ese motivo el Señor también dice en Isaías capítulo 54, en los versículos 6 al 8, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Es claro que Dios, mis hermanos, tuvo misericordia del pueblo de Israel a pesar de todas sus infidelidades. Por eso también les dijo a través del profeta Oseas, en el capítulo 2, en los versículos 18 al 20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Es claro, mis hermanos, que esta profecía es escatológica, porque dice en aquel tiempo, refiriéndose a un tiempo futuro, donde Dios desposaría para siempre al pueblo de Israel a pesar de su infidelidad, para que ahora entraran en fidelidad. Y esta profecía, mis hermanos, se cumplió o inició a través de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Donde también ahora entramos nosotros los gentiles, porque recordemos que Jesús dice, o la Escritura nos dice que Jesús de los dos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, como se menciona en Efesios capítulo 2, en los versos 14 y 15, donde dice, porque Él, es decir, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Ahora, mis hermanos, este nuevo hombre o pueblo es la iglesia de Jesucristo, la cual Jesús amó y se entregó por ella, como se menciona en Efesios 5, en los versículos 25 al 27, donde dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es claro, mis hermanos, que Jesús, a través de su obra en la cruz, mostró su amor por su iglesia. Pero también nos dice que lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso Pablo dice, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y esto es porque así nos mira el Señor a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero la realidad es que cuando analizamos nuestros hechos llenos de carnalidad, nos damos cuenta que estamos muy lejos de vernos como una iglesia que es pura, santa y sin mancha. Pero es aquí, mis hermanos, donde entra la buena noticia, porque para Cristo somos esa iglesia que es pura, santa y sin mancha. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, Pablo, después de hablar de este celo que tenía en el Señor hacia los corintios, en el versículo 3 nos presenta su temor cuando dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí es donde entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, ya que Pablo tenía un temor en relación a un engaño, por eso dice: temo. Esto es, mis hermanos, como cuando sabemos que en una calle donde siempre transitamos o que tenemos que pasar por allí, hay un perro suelto y que es bien bravo. Y cada vez que pasamos de ahí, nuestro temor va a ser que un día nos agarre y nos muerda. Esto se refiere a un temor que tenía Pablo, solo que el temor que Pablo tenía lo aclara y dice que es en relación a un engaño como el que Eva experimentó. Por eso dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es claro que Pablo aquí está citando acontecimientos registrados en Génesis capítulo 3, donde Satanás engañó a Eva. Pero analizando, mis hermanos, este engaño, podemos observar que Satanás primeramente actuó tergiversando la palabra de Dios. Y esto es cuando le dijo a Eva en Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Es claro que esta no había sido la instrucción de Dios, porque Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2, verso 16, de todo el árbol del huerto podrás comer, lo cual es contrario a lo que Satanás le está diciendo a Eva. Sin embargo, Eva responde en Génesis 3, en los versículos 2 y 3, del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahora, Eva, mis hermanos, sin darse cuenta, hizo lo mismo que Satanás, porque Dios no dijo ni lo tocaréis. Está tergiversando la palabra de Dios. Y por lo tanto, Eva empezó a caer en el juego del diablo, ya que también, como el diablo tergiversó la palabra, ella también lo hizo. Por ese motivo, la serpiente posteriormente le dice en Génesis 3, versículos 4 y 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí es
donde la serpiente o Satanás hace caer a Eva para que dejara de ver el fruto prohibido como algo que era agradable. Por ese motivo dice en el versículo 16 que Eva vio el fruto de una forma diferente, porque ahora lo empezó a ver como algo que es agradable a los ojos, pero también codiciable para alcanzar sabiduría. Motivo por el cual comió del fruto y de igual forma su marido, como se registra en Génesis 3:6. Pero miren cómo traduce este versículo de la Nueva Biblia de las Américas. Se las vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Es claro que el marido ahí estaba mirando la acción, ¿verdad? Pero vemos que Satanás con su astucia los engañó, ya que sabe cómo llegarle al ser humano para engañarlo. Lo hizo con Adán y Eva y hoy lo sigue haciendo con nosotros a través de todos sus engaños. Como por ejemplo, si Satanás quiere apartar a un miembro de la iglesia, muchas veces utilizará la estrategia del trabajo. Pero lo hará utilizando a sus obreros, es decir, a los no cristianos, para que obliguen a los cristianos a trabajar incluso los domingos y de esa forma no se puedan congregar. Sin embargo, por otro lado, los cristianos también pueden ser obligados a trabajar de lunes a sábado por largas horas diarias para que los domingos, su único día de descanso, se la quieran pasar tirados en la cama para recuperar fuerzas. Y por lo tanto, tampoco asisten a la iglesia por cansancio. Pero desafortunadamente en otras ocasiones también opera a través de la misma avaricia del ser humano. Sobre todo, si tienen un negocio y se vende mucho en los domingos, dicen, no, pues es que mejor trabajo y saco más provisión, ¿verdad? La realidad, mis hermanos, es que Satanás es muy astuto. Por eso Pablo dice que con su astucia, del griego fraude, engaño o malicia, es que engañó a Eva. Pero también quiere seguir engañándonos a nosotros como iglesia, pero no lo debemos permitir, mis hermanos. Por eso es que tenemos la palabra de Dios para poder evaluar lo que es correcto de lo incorrecto a los ojos de Dios, para que de esa forma no seamos presa fácil del enemigo. Ahora, Pablo, en la segunda parte del versículo 3, nos presenta el área donde Satanás muchas veces también opera para engañar a la iglesia de Cristo. Y esto es a través de los sentidos. Por eso dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, cuando Pablo presenta la palabra sentidos en griego, esta palabra se refiere al pensamiento, porque es ahí donde Satanás puede operar para hacernos actuar de una forma que no agrade a Dios. Como por ejemplo, nos llega un pensamiento de querer hacer algo en la iglesia, lo exponemos, pero nadie nos apoya. Y es aquí cuando nuestro pensamiento, que es positivo, se puede tornar negativo. Y como resultado viene el desánimo para inhabilitarnos en la obra de Cristo. Por eso debemos tener mucho cuidado, ya que el objetivo de Satanás es que nos extraviemos de la sincera fidelidad a Cristo, como termina diciendo Pablo en la parte final del versículo 3. Por lo tanto, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con las artimañas de Satanás, porque siempre está queriéndonos apartar de la sincera fidelidad a Cristo.
Miren cómo traduce el versículo 3, la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Definitivamente, mis hermanos, este es un peligro latente en nuestros días para apartarnos de la fidelidad a Cristo, ya que nuestra lucha diaria no solamente es con nuestra carne, sino también contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la Escritura en Efesios 6:12. Claro, mis hermanos, que siempre vamos a tener esta lucha con nuestra carne y con las potestades de los enemigos, que siempre va a buscar Satanás la forma de engañarnos para apartarnos de nuestra fidelidad a Jesucristo. Ahora, Pablo, con el contexto del versículo 3, les dice a los corintios en el versículo 4, para que si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque los corintios eran tolerantes con los falsos en la iglesia. Por eso Pablo aquí expresa la razón de su temor, ya que los corintios estaban siendo tolerantes al menos en relación a tres cosas. Estas son, en primer lugar, que ellos estaban siendo tolerantes a la predicación de otro Jesús. Por eso les dice, si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado. Ahora, con esto entendemos que los corintios estaban dando oídos a falsos predicadores en relación a Jesús. Cuando Pablo ya les había dejado bien en claro que Jesús es el único fundamento de nuestra fe, como se los dijo en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 11, donde les dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es claro que Jesús, mis hermanos, es la centralidad de nuestra fe en el Evangelio y por lo tanto es el único mediador que hay para nuestra salvación o el único medio, ¿verdad? Como Pedro también lo afirmó en su discurso ante los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia del templo, en Hechos 4, en los versos 10 al 12, después de haber sanado a un hombre cojo, Pedro les dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es claro que solamente a través de Jesucristo el ser humano puede obtener salvación del castigo eterno, ya que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, como Pablo también le dice a su discípulo Timoteo, en Timoteo 2:5, donde les dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, fuera de Jesucristo, nadie, absolutamente nadie puede ser salvo. Sin embargo, desafortunadamente, muchos en la actualidad se han levantado sus propios mediadores, como es el caso de los santos que se han establecido en la Iglesia Católica Romana, donde incluyen a María, la Madre de Jesús. También está el Islam a través de su profeta Mahoma, o el hinduismo por medio de sus diferentes divinidades.
Sin embargo, mis hermanos, si vamos a la lectura, encontramos que solamente es por medio de Jesús que el hombre puede ser salvo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿O necesitamos de otros mediadores creados por el hombre? Espero, mis hermanos, que todos tengamos muy claro este punto, porque solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo enseña. Ahora, lo segundo que los corintios estaban tolerando en relación, o era en relación al Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice, reciben un espíritu diferente que no han recibido. Es claro que cuando un hombre o una mujer cree en el Evangelio, recibe el Espíritu Santo para que lo guíe en la nueva familia de la fe, como Pablo lo menciona en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en los versículos 15 al 17, donde dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, mis hermanos, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no habrá quien nos afirme desde nuestro ser interior que somos hijos de Dios, pero también que nos enseñe que somos pecadores, ya que el Espíritu Santo, como dijo Jesús en Juan 16, 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, por otro lado, el Espíritu Santo que hemos recibido no es del mundo, como Pablo lo afirma en 1 Corintios 2:12, donde dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es algo que todo cristiano debe tener bien en claro para no ser engañado, ya que también hay espíritus engañadores, como es el caso del espíritu de adivinación, los cuales el Señor prohibió consultar a su pueblo Israel, como lo enseña la Escritura en Levítico, en el capítulo 20, en los versículos 26 y 27, donde dice, habéis pues de ser santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. El hombre o la mujer que invocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es claro que desde los tiempos antiguos han existido los adivinadores y muchas veces la gente en su desesperación va y los consulta, como fue el caso de Saúl, que es registrado en 1 Samuel en capítulo 28, en el verso 7, donde Saúl le dice a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Sin embargo, mis hermanos, esto es algo que Dios había prohibido a su pueblo, porque a través de estos espíritus también operan los demonios. Y hoy en día, mis hermanos, las adivinaciones se siguen dando por medio de la lectura del tarot o de los horóscopos, por solo mencionar algunos. Ya que la gente siempre quiere saber de su futuro y por lo tanto se involucra en estas cosas que Dios aborrece. Pero lo peor aún es que este tipo de espíritus, los cuales son engañadores, también se han metido en la iglesia a través de falsos profetas, quienes quieren hablarnos del futuro, pero con engaño. Ahora, si alguien quiere saber del futuro, lea la Biblia.
ya que en la Biblia encontramos todo lo relacionado al pasado, al presente y al futuro, pero sin engaños. Como por ejemplo, hablando de la vida de un cristiano. En relación al pasado, la Biblia dice que estaba muerto en sus delitos y pecados. En relación a su presente, la Biblia dice que ahora tiene una nueva vida en Cristo. Y en relación a su futuro, la Biblia dice que tendrá un nuevo cuerpo, pero sin pecado, para poder estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Pero si hablamos ahora de una persona que es incrédula, es decir, que no cree en Jesús, la Biblia dice en relación a su pasado que estaba muerto en sus delitos y pecados. En relación a su presente, la Biblia dice que sigue viviendo muerto en sus delitos y pecados. Y en relación a su futuro, la Biblia dice que tendrá un castigo eterno en el infierno por rechazar a Jesús. La Biblia, mis hermanos, es muy clara en relación a los eventos del pasado, del presente y del futuro de todo ser humano. Por eso es que mejor vayamos a la palabra de Dios y sea la que nos guíe y nos dé dirección de lo que queramos saber. Ahora, retomando el caso de los corintios, Pablo dice que estaban siendo tolerantes con otro espíritu y entendemos que se refiere a un espíritu que no era el Espíritu Santo que ellos habían recibido por medio de la fe en el Evangelio y por lo tanto puede ser cualquier otro espíritu, pero en un contexto de engaños. Ahora, lo tercero que los corintios estaban tolerando era otro evangelio, por eso les dice otro evangelio que el que habéis aceptado. Lo cual quiere decir que estaban aceptando un nuevo evangelio que Pablo no les había predicado. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas dice, aceptan un evangelio distinto. Como también me estaba pasando, mis hermanos, con los cristianos de Galacia. Por eso Pablo también les dice en Gálatas, en el capítulo 1, en los versículos 6 al 9, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldición. Es claro que aquí también se habían metido los falsos maestros enseñando un evangelio diferente, como también estaba pasando con los corintios. Y como hoy, mis hermanos, sigue pasando en muchas de las iglesias de nuestros días, porque también se predica un evangelio diferente. De hecho, el más conocido es el evangelio de la prosperidad. Porque el enfoque de este evangelio siempre es la prosperidad económica y no tanto la espiritual. Pero otro, mis hermanos, que también se ha metido en las iglesias de Cristo es el que incluye conceptos del Antiguo Testamento, como es el caso de los mesiánicos, donde Cristo es más la ley. Ya que no pueden comer carne de cerdo, como se hacía en el Antiguo Testamento, deben tener en cuenta las fiestas del pueblo de Israel, como las primicias, y en algunos casos incluso los varones se tienen que circuncidar. Tema que Pablo tocó muy claramente en su carta a los Gálatas en el capítulo 3, cuando les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en el oír? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Es claro, mis hermanos, que la obra del evangelio es por fe y no por las obras de la ley. Pero desafortunadamente muchos en la actualidad quieren seguir metiendo los rudimientos de la ley, los cuales ya fueron abrogados por Cristo cuando fue a la cruz. Ahora, Pablo, después de tratar estos 3 puntos en los cuales los corintios estaban siendo tolerantes, les continúa diciendo en el versículo 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo ahora aquí introduce un tema relacionado con los apóstoles de Jesucristo, los cuales eran muy conocidos por las iglesias del primer siglo, sobre todo porque eran hombres que Dios utilizaba con gran poder en maravillas y milagros, ya que daban sanidades, levantaban muertos y hablaban con denuedo la palabra de Dios sin haber estudiado en una escuela rabínica. Es como si en estos tiempos el Señor levantara a una persona sin estudios y lo enviara a predicar el mensaje de Dios a los teólogos liberales de nuestros tiempos. Algo parecido así pasó en el primer siglo con los apóstoles de Jesucristo, los cuales exponían la palabra de Dios con denuedo, es decir, con autoridad y con poder de parte de Dios. Y lo hacían a las multitudes, incluyendo los religiosos de su tiempo, ya que también habían sido llenos del Espíritu Santo. Y con esa autoridad de Dios es que ellos hablaban, como se registra en Hechos 4, en los versículos 8 al 10, donde dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a que Dios resucitó a los muertos, por el hombre está en vuestra presencia sano. Aquí vemos, mis hermanos, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, hablando con denuedo y echándoles en cara a los gobernantes del pueblo que ellos habían crucificado a Jesús, a quien Dios lo había resucitado de los muertos. Es claro que cuando el Espíritu Santo toma a una persona, va a hablar de parte de Dios con autoridad, pero sin engaños, como estaban haciendo los falsos en Corinto. Y como muchos en la actualidad lo siguen haciendo. Ahora, Pablo, tomando la referencia de los apóstoles de Jesucristo, dice: pienso, es decir, considero que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esto es, mis hermanos, porque Pablo también había sido investido del poder del Espíritu Santo para obrar en maravillas y prodigios como los apóstoles. Ya que Pablo también operaba con ese poder de Dios, solo que él lo hacía en el área de los gentiles, porque es allí donde se le asignó trabajar. Por eso también le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 2, en los versículos 6 al 8. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es claro, mis hermanos, que el que actuó en Pedro fue el mismo que actuó en Pablo, ya que ambos fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, ciertamente Pablo les había expuesto a los corintios que no se sentía digno de ser apóstol por el hecho de haber perseguido a la iglesia del Señor, pero por la gracia de Dios, Pablo dice que trabajaba más que ellos, como se menciona en 1 Corintios capítulo 15, en los versos 9 al 10, donde dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es claro que aunque Pablo se sentía el más pequeño de los apóstoles, por la gracia de Dios había trabajado más que ellos. Y esto es porque su predicación no estaba limitada solamente a las religiones de los judíos, sino a todo el mundo gentil. Tenía más área donde trabajar. Y gracias, mis hermanos, a la fidelidad de Pablo y el poder del Espíritu Santo obrando en él, es que el día de hoy nosotros también somos parte de la iglesia de Jesucristo por medio del Evangelio. Ahora, una vez que Pablo, mis hermanos, les aclara a los corintios que no se consideraba inferior a los apóstoles, les expone dos condiciones de su apostolado en el versículo 6, cuando les dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Lo primero que Pablo le dice aquí a los corintios es que era tosco en palabra. Y esta palabra tosco en griego se refiere a ser inexperto, indocto o sin cultura. Es como decir, soy un amateur en mis palabras. Sin embargo, lo segundo que les dice es que aunque era como un amateur en sus palabras, no lo era en conocimiento, ya que en todo y por todo se los había demostrado. Ahora, miren cómo traduce el versículo 6, la Nueva Traducción Viviente. Se la ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les he dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Es claro que Pablo les había demostrado a los corintios con hechos de que él era un hombre que operaba con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios, como lo hicieron también los apóstoles de Jesucristo. Y con este contexto, mis hermanos, Pablo va a tocar el hecho de que no era una carga para la iglesia, pero esto lo veremos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Pero como conclusión a lo que miramos el día de hoy, consideremos en primer lugar buscar, mis hermanos, en todo momento el celo de Dios para que nuestra vida esté cimentada en el Evangelio de Jesucristo y no en los sentimientos de nuestro corazón engañoso, el cual nos puede llevar a un celo destructivo. Pero también por ningún motivo dejemos de buscar la santidad y la pureza que tenemos en Cristo, porque somos la novia que Él compró con su preciosa sangre. En segundo lugar, no permitamos que los falsos nos quieran engañar con sus falsas doctrinas o sus nuevas revelaciones. Mejor que sea la palabra de Dios la que nos guíe, porque es ahí donde encontramos la verdad de Dios. Y en tercer lugar, no seamos tolerantes con los falsos, porque ellos nos pueden extraviar de nuestra fidelidad a Cristo, como estaba pasando con los corintios y como sigue pasando en muchas iglesias de la actualidad. Es decir, de las iglesias en nuestros días, porque son tolerantes a esas enseñanzas y los desvían. Así que, mis hermanos, sigamos firmes y adelante, pero de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Amén. Oremos. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que busca tener ese celo, Señor, ese celo por ti, ese celo por tu obra, ese celo por tener vidas en santidad, vidas en pureza, vidas que glorifiquen a nuestro Señor. Porque eso es lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros cuando nos compró con su preciosa sangre. Para el Señor eso somos. Sin embargo, sabemos que tenemos una lucha constante con nuestra carne. Ayúdanos, Señor. Sigue danos fortaleza a través del poder del Espíritu Santo para buscar este celo que viene de ti, como este celo que tenía Pablo, como ese celo que demostró Jesús, pero para buscar glorificarte, Señor. También te pido, Señor, que nos ayudes a tener cuidado con las falsas enseñanzas o con las nuevas revelaciones que se están levantando por muchos falsos en nuestros días, ya que tenemos la palabra de Dios que nos enseña
tu verdad, Señor. Y por último te pido, Señor, que nos ayudes a no ser tolerantes con los falsos, que nuestros oídos no los pongamos a la disposición de estos falsos, porque pueden desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios con nuestro tiempo, a ser sabio con cómo estamos empleando nuestros ojos, nuestros oídos, porque debemos estar siempre siendo instruidos para que tengamos entendimiento de lo que tú tienes, pero también para ponerlo por obra. Porque ¿de qué sirve tener entendimiento y no lo pongamos por obra? Así que, Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia. Que seamos esa iglesia así como tú la miras, en santidad, en pureza. Y te doy gracias, Señor, porque no estamos solos. Tu Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos ministra. Tu Espíritu Santo es el que nos dijo las palabras que Él escuchó de ti y es lo que inspiró a tus apóstoles para que ahora todos nosotros tengamos acceso a esas verdades, Señor. Así que gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, pero también te doy gracias por tu iglesia, porque es aquí cuando estamos reunidos, es cuando realmente testificamos al mundo de tu evangelio, porque somos fieles, porque aquí estamos, Señor. Así que gracias por todo esto. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén.